un gran gusto volver a la facultad, creo que todos podemos decirlo en el arranque de las charlas, pero es muy emocionante y muy lindo volver y hablar a compartir nuestra profesión. Así que gracias a los organizadores y a la UNS que nos dan el lugar. Bueno, ya me presentaron, me llamo Magali Gutiérrez, soy coordinadora técnica zonal del programa Sistemas Chakras de APRESID. Sistema Chakras, primero vamos a contar un poco de qué se trata, porque parece que una chakra es un campo, en un lugar donde se produce, se prestan muchas veces a confusiones. Sistema Chakras es un programa de APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que tiene muchos programas. Uno de ellos es este, que está un poco encargado de lo que es la investigación y desarrollo en distintos lugares de Argentina. A ver, cada chakra, cada programa es un sistema de trabajo para desarrollar tecnología, ¿sí? Ajustada a distintos ambientes, en distintas zonas de trabajo, y también muy abocado a la transferencia y a la formación de recursos humanos, que son las personas que intervenimos en ese proceso de trabajo. Y es muy importante destacar que una chakra nace de una demanda. Una chakra no trabaja por amor al arte, ¿sí? Una chakra tiene una razón de ser, es porque nace de la demanda de grupos de productores que necesitan encontrar respuestas o soluciones a las problemáticas que tienen en sus sistemas productivos todos los días. A ver, nuestra forma de trabajo, que puede ser quizás similar o no a otros grupos u otras formas de desarrollo también tecnológico, se basa en dos pilares. Primero, en lo que es el protagonismo horizontal. A ver, acá no es un sistema de trabajo en donde hay un investigador que genera un conocimiento y que el usuario de la tecnología está esperando la llave en mano para que le digan qué hacer y vaya y lo aplique. No. Acá, los usuarios de las tecnologías participan en el desarrollo del conocimiento. Son protagonistas, ¿sí? Que son los productores. Junto, obviamente, trabajando con el responsable técnico del grupo, el equipo de coordinación del programa, y una mesa de expertos que son los que es la ciencia, ¿no? La ciencia que nos acompaña y que camina con nosotros, que nos ayudan a ir dándole forma y a plasmar el conocimiento que se va generando y que muchas veces recurrimos a ellos cuando se nos cierran los libros. Y a su vez se caracteriza por lo que es el aprender produciendo, que ahí hay una frase que siempre compartimos, de oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo, ¿sí? Trabajamos en escenarios reales junto al productor, y la idea es que el productor participe de todo lo que se hace, de las líneas de trabajo y del desarrollo que se va generando, para que la adopción de tecnología, digamos, sea lo más rápida posible, con el objetivo siempre de mejorar, ¿no? De tener satisfacciones. Bueno, como le conté, los principales protagonistas son los productores. Acá les pongo fotos de distintas chakras en distintos lugares del país. Acá una fotito, nada, muy breve de las chakras que hoy están activas en verde, y las chakras que están en rojo son chakras que ya cumplieron su ciclo. No es sano quizá que una chakra dure para siempre, porque significaría que no estamos quizás satisfaciendo las demandas, ¿sí? Obvio cuando no hay nuevas preguntas, pero hay chakras que ya cumplieron su ciclo y finalizaron y están representadas por puntos rojos. Y particularmente en lo que es el mundo riego tenemos dos chakras actualmente funcionando. Una es chakra latitud 28, en lo que es la región NOA, una zona regante también que se está desarrollando muy bien, que va desde el sur de Tucumán hacia Salta, casi alcanzamos ahí, abarcamos una zona bastante grande del NOA. Y la chakra que nos reúne hoy, o desde la cual hoy vamos a charlar con ustedes, que es la chakra VIMPA, chakra Valles Irrigados Norpatagónicos, que su actual responsable técnico de desarrollo es Alfonso Cerrota, que hoy me acompaña y que es un poco el disertante principal de este espacio. Bien, como les comenté, vamos a hablar de chakra VIMPA. La idea es contarles un poco aprendizajes técnicos que estamos transitando con esta chakra, con el objetivo de no solo contarles de qué se trata, sino que se lleven cosas, herramientas, para afrontar un poco la gruesa que se viene, y principalmente con una mirada hacia el maíz, para que podamos discutir desde lo técnico. Esta chakra tiene la finalidad de ajustar sistemas productivos extensivos sostenibles bajo riego en los valles irrigados de Nueva Patagonia. Ahí en esta foto, las 6 de aquel lado eran las originales. Tuvimos que agregarle las 2 fotos de este lado, que es el cultivo de papa y cebolla. Lo tuvimos que agregar porque son cultivos que empezaron a pisar fuerte en los sistemas de escala, de riego por aspersión, y son cultivos que nos presentan muchos desafíos a nivel sistema, pero con los cuales probablemente vamos a trabajar en el futuro, ¿sí? Pero bueno, es un poco esta foto, la idea es mostrar
la diversidad de cultivos que se puede hacer en estos valles y con un poco con los que hemos estado trabajando. Bueno, ¿y por qué? Ya entrando un poco a temas técnicos, ¿por qué hablamos de Nueva Patagonia? A ver, es una zona que tenemos cerquita, acá Bahía, atentos, los agrónomos bahienses, chicos que están estudiando, es una zona que se está desarrollando mucho, que tiene mucho potencial. ¿Y por qué decimos que hay potencial productivo y por qué estamos trabajando en Nueva Patagonia? Esta zona atrajo muchos inversores, ¿sí?, de otras regiones, principalmente debido a sus elevadas condiciones de radiación, enmarcados en niveles muy adecuados de temperatura para hacer cultivos, y a su vez por una alta disponibilidad de agua para riego. El Río Negro ofrece casi un caudal promedio observado de 800 cúbicos por segundo, ¿sí?, de agua de excelente calidad. Y esos dos componentes acompañados por uno, que es el suelo, que ahí lo pongo más chiquito porque el suelo a veces se pone complicado, eso ya lo sabemos, tenemos suelos que en los arranques tienen sales, tienen sodio, el agua no filtra, el agua no entra, y empieza a aparecer esa heterogeneidad espacial y todas las expectativas que traíamos de los rendimientos que queríamos conseguir debido a los otros dos componentes empiezan a estar lejanos, ¿sí? También lo que aprendimos es que con tecnologías de insumos y de procesos, aprendiendo un poco, procesos es tecnología, digamos, cómo hacer las cosas, el componente suelo se desarrolla. Ya sabemos que se desarrolla y empieza a dar lugar a niveles de productividad un poco que era lo que prometía la zona, ¿sí? Acá una fotito nada más, no vamos a entrar en detalle hoy de tema de desarrollo de suelo, no es el foco de esta charla, pero bueno, un poco, esa es una foto en la misma zona de un pivot muy complicado para nosotros, que un productor quiso instalar un pivot ahí, ese suelo se llama Asociación La Victoria, y bueno, viendo que cuando cubrimos el suelo, cuando metemos raíces y cuando irrigamos con agua de calidad, con el tiempo generamos suelo y las cosas empiezan a ver más lindas, ¿sí? Y en esta zona está muy de moda hablar de agricultura regenerativa. Bueno, acá no estamos regenerando nada, porque lo prístino muchas veces en nuestros casos se asocia a suelos deficientes, ¿sí? Y cuando tenemos lotes con muchos años de agricultura decimos, mirá, qué bueno, este tiene muchos años de agricultura, ¿sí? Es una agricultura generativa en nuestro caso, por lo menos le decimos así internamente en la charla. Bien, cuando hablamos de cuánta radiación hay en la zona, acá nos pareció bien compartirles una comparación en lo que es radiación y amplitud térmica, comparándolos con dos zonas importantes, productoras, maiceras. Esto es una visión maíz, para ir metiéndonos al tema hoy que les vamos a compartir. Hay una comparación de la zona de General Conesa, que es como una zona nuestra central de trabajo de la chacra. La chacra ha trabajado desde Chuelechuel, Río Colorado, Patagones, Viedma, Guardia Mitre, pero bueno, General Conesa como una zona central, ahí lo estamos comparando con la zona de Marcos Juárez, de Córdoba, y Des Moines, que es en Iowa, que es digamos, una zona central del Corn Belt americano. Y ahí fíjense que quizá tenemos un PLH un poquito más corto en días que otras regiones, pero los niveles de radiación son similares a levemente superiores respecto a estas zonas, indicando la potencialidad que tenemos para cosechar luz en la ventana ambiental disponible. Y ni hablar de la amplitud térmica, que va siendo medida, ¿no? Eso al maíz te gusta, y bueno, ahí tienen los datos de amplitud térmica de lo que es Conesa respecto a Marcos Juárez y a Iowa, ¿sí? Así que bueno, todo indica, esta potencialidad era un poco lo que atrajo a todos los inversores que hoy en día ven dando vuelta a la zona. Bien, brevemente cómo regamos, no vamos a entrar en detalle hoy de manejo de riego, no es un foco hoy de nuestra charla, solamente quiero mostrarles que con la chacra estuvimos muy enfocados en el manejo del agua, no solo para que sea acertado, sino también para que sea práctico. ¿Sí? Acá hay una foto, nosotros trabajamos con balances hídricos diarios. Si lo estuvieron escuchando a Ignacio Severino hoy en la mañana, está un poco alineado con esto. Hemos discutido varias veces este tema de INTA Manfredi. Usamos balances hídricos diarios, que es una cuenta de almacén. A ver, es una hoja de Excel por lote, no es de la NASA esto, no es nada raro, en donde del agua que partimos, que ingresa al sistema por riego o por lluvia y que sale del sistema por consumo, nos entrega el agua que tenemos y se va modelizando diariamente para saber dónde estamos parados. Y por otro lado también calculamos el umbral de estrés, que ahí está representado como la línea punteada, que es un poco el límite que no queremos cruzar para que los cultivos no resignen rendimiento. ¿Sí? Esto solo un pantallazo. Bueno, y ahora ya para dejarle paso a Alfonso, les comento un poco las bases de manejo generales que tenemos para maíz en la zona.
A ver, nuevamente, hoy el foco es maíz y les quiero contar que hacemos híbridos intermedios a cortos, ¿sí? La chacra se ha enfocado a trabajar en eso. Muchas veces importamos materiales de la zona central de más de 120 días de madurez relativa que nos quedan largos y no se posicionan bien en la ventana ambiental. Usamos ciclos generalmente menores a 120 días de madurez relativa, siendo mucho más crítico en la zona de Viedma, que es una zona mucho más fría, Viedma y Patagones, ¿sí? Respecto a Conesa. Pero en general son materiales de 1400 en zonas más frías a 1650 grados día en zonas más cálidas como Conesa o Cholechuel. Bueno, la fecha de siembra óptima para nosotros es entre el 10 y el 20 de octubre, ¿sí? Para un aprovechamiento máximo de la ventana ambiental, lo antes posible dentro de lo que nos permite el helado. Densidad de plantas usamos de 80 a 120.000 plantas, dependiendo de la combinación de híbridos por fecha de siembra para arreglo espacial. Híbridos más cortos, sembrados tempranos, en un porte menor, entonces la densidad se eleva un poco. Híbridos quizás sembrados un poquito más tarde, quizás no cortos, podemos usar menos plantas. Siempre con el objetivo de estar captando luz al máximo al inicio del periodo crítico del maíz. Eso es muy fácilmente chequeable con imágenes satelitales, digamos. 15 a 20 días antes de floración. Si nuestro arreglo espacial fue adecuado, estamos con un NDVI casi máximo en el lote. Bueno, fertilizamos con fósforo, nitrógeno y zinc. Ahora Alfonso va a profundizar en esto. Y nuestro antecesor estrella, no sé si está muy difundido en el valle, pero sí en nuestra chacra, es la vicia villosa, como cultivo de servicio. Ha ingresado ya hace muchos años en rotación con cultivos como el maíz. Obviamente también tenemos como antecesores también a otro maíz o avena, pero bueno, la vicia es nuestro antecesor estrella. Y hoy en día en rotaciones con vicia y soja, ya hace muchos años vemos rendimientos sobre los testigos sin fertilización sobre vicia de 11 a 12 toneladas. ¿Sí? Así que es un cultivo que nos ha aportado mucho. Ahora Alfonso va a profundizar, yo me despido, muchas gracias y les dejo con nuestro responsable técnico. Gracias Maga por toda la introducción. Tengo que ir muy rápido realmente, si no podemos sumar algún minuto más, Maxi. Bueno, yo les voy a mostrar un poco lo que hacemos y bueno, dentro de esta chacra, este grupo de productores, obviamente uno de los focos más importantes es aumentar el margen bruto, el rendimiento de los cultivos, la rotación, y en este caso hablaremos de maíz. ¿Cómo hacemos o cómo encaramos para aumentar el rendimiento de este cultivo? Bueno, tenemos varios enfoques. Dentro de estos enfoques podemos citar lo que es optimización del riego, que ya comentó Magalí, tratando de hacer un seguimiento fino del agua en el lote mediante los balances hídricos. La elección del híbrido siempre es un componente fundamental en nuestros ensayos, en nuestras pruebas de campo. Ahí pueden ver una fotito de un ensayo de híbridos de esta última campaña, siempre buscando que se adapte de la mejor manera posible el ciclo del híbrido dentro de nuestra calidad ambiental, pensando también en la tasa de secado de ese híbrido y bueno, cuánto nosotros necesitamos tener una humedad de cosecha o una humedad de consumo animal también. Bueno, manejo de densidad por híbrido con ambiente siempre está dentro de nuestras líneas de trabajo, por la cuestión de que cada híbrido tiene su densidad óptima. Híbridos más precoces tienden a necesitar una densidad superior, mientras que híbridos más largos quizás se les puede bajar alguna planta. La calidad de siembra siempre es un poco de trabajo para nosotros porque pensamos que tanto el arreglo espacial como la combinación con la distribución y profundidad de siembra, la ubicación de la semilla, nos lleva en estos planteos de VIMPA, nos lleva algunos kilos también como factor reductor de rendimiento. Después trabajamos en ensayos de nutrición de fósforo y micronutrientes y bueno, lo que nos compete a este panel es el tema de nutrición nitrogenada, optimizar el uso del nitrógeno que aproximadamente se lleva un 30% o un 40% de los costos de cultivo dependiendo del escenario de precios del año, pero bueno, todos sabemos que el nitrógeno y en nuestro caso obviamente el agua son los principales costos del cultivo. Bueno, normalmente en el valle, en VIMPA, este grupo de productores usa esa dosis de nitrógeno entre 200 y 300 kilos de N en diferentes formas, mayormente granulado, señal
líquido también. Pero bueno, esos son los valores que nos fueron arrojando los ensayos en los últimos años como dosis óptima para aplicar. Consideramos también que en estos sistemas donde la bici está incluida, donde quizás el suelo no es un buffer, no tiene suficiente materia orgánica como para amortiguar los cambios, pensamos que la evaluación de la respuesta al nitrógeno tiene que ser dinámica, o sea, tenemos que hacerlo constantemente y cada tantos años tenemos que hacer un ensayo de dosis óptima, y lo mismo con el cambio de híbridos, densidades, lo que dije anteriormente. Cuando se incluye la vicia o cualquier cultivo de servicio, también puede tener un rol dentro del balance de nitrógeno de nuestro cultivo de maíz. En el caso de las leguminosas, de forma positiva; en el caso de las gramíneas, quizás de forma negativa. Y algo a destacar es que el nitrógeno que nos aporta la vicia como cultivo antecesor al maíz, en general no está censado, no está medido por los análisis de suelo que hacemos nosotros, que son realmente nitratos iniciales y bueno, el indicador NAN para el caso de nitrógeno mineralizado en el ciclo. Así que es un nitrógeno que no lo podemos medir de esa forma, sino que viene de la biomasa que queda en superficie, como ven en esa foto. Bueno, los aportes de la vicia no los voy a nombrar porque son muchos. Control de maleza, cómo disminuir el uso de herbicidas, fija carbono como cualquier cultivo de servicio, aumenta la densidad biológica. En el caso de planteos bajo riego, donde los milimetrajes son elevados, nos ayuda a mejorar la infiltración, a estructurar mejor el suelo, disminuye la evaporación y erosión, quizás puede aumentar en algún punto la eficiencia de la aplicación de riego. Y bueno, en planteos mixtos también la vicia nos aporta algo de forraje, algunas raciones, pero la característica de la vicia como estrella, como cultivo de servicio, es el aporte de nitrógeno por fijación biológica. Bueno, acá les muestro un ejemplo de esos ensayos que hacemos de respuesta de nitrógeno con antecesor vicia. En este caso tenemos dosis crecientes de nitrógeno que fueron de 150 kilos a 900 kilos de urea bajo dos situaciones de antecesor. En azul está una situación o un tratamiento donde la vicia fue secada químicamente, y en anaranjado está un tratamiento donde la vicia se cortó y se hizo rollo. Ahí pueden ver la dosis de saturación de respuesta fue bastante distinta entre los dos tratamientos, siendo aproximadamente la diferencia de 125 kilos de N, es decir, con la vicia secada químicamente y dejada como cobertura, tuvimos que aplicar, o el cultivo demandó 125 kilos de N, que fue lo que aportó la vicia en términos teóricos. Además de ese aporte de nitrógeno que nos dio la vicia, está ese plus de rinde que ven ahí arriba en verde que no se ve bien, que es lo que consideramos que nos aporta la vicia como cobertura per se. O sea que quizá otro tipo de cultivos de servicio también lo darían, y bueno, consideramos que es una mejora en la dinámica del agua en estos planteos donde se riega tanto, donde quizá se pueden agregar hasta 1000 milímetros en un maíz. ¿Qué nos pasó? Quisimos volver a evaluar esa misma aplicación, esa misma respuesta de nitrógeno, pero con distintos tratamientos. En este caso era en azul antecesor vicia, secada químicamente, dejada tal cual, y en gris una situación de barbecho, de un trigo sin vicia pasó a un maíz en la campaña siguiente. Y bueno, los resultados no fueron los que se esperábamos, porque no se diferenció la vicia, el antecesor vicia por sobre el antecesor barbecho, y ahí pueden ver en el 0N, en el tratamiento de 0 nitrógeno, prácticamente no se despegó la vicia del antecesor barbecho. ¿Y qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo lo pudimos explicar? Bueno, un efecto de helada, una helada tardía, que ocurrió el 3 de diciembre en esa campaña, y lo que generó fue una pérdida de área foliar que al final de cuentas hizo un retraso fenológico en el cultivo, generó competencia entre plantas, y esa desuniformidad terminó resultando en una merma de rendimiento
bajo la situación de cobertura vicia versus la situación de barbecho, que no tuvo el daño por frío. Sin embargo, bueno, fuimos un poco más a fondo y medimos nitrógeno en planta en una situación y en otra, y lo que pudimos observar es que bajo antecesor vicia, el cultivo de maíz había absorbido entre el 11 y 58% más de nitrógeno que bajo la situación barbecho. Por lo tanto, consideramos que, si bien en este caso resulta en un consumo de lujo por parte del maíz por tonelada producida, también consideramos que de alguna forma podría haber rendido un 35 o entre un 11 y un 58% más ese maíz por una cuestión de 35% más de N absorbido. Bueno, bajo esa situación que les comenté, bajo planteos donde se aplican entre 200 y 300 kilos de N, hicimos 4 ensayos de productos foliares con base en nitrógeno en 4 sitios que pueden ver ahí, con diferentes antecesores, diferentes híbridos, y 3 de ellos fueron bajo riego por rigor y 1 bajo riego por manto. Y esos 4 productos, bueno, 3 foliares con alto contenido, alto o medio contenido de nitrógeno sumado a otros meso y micronutrientes, y el último producto provee nitrógeno pero de forma biológica, es un fijador de nitrógeno libre, es un producto formulado a base de metilbacterium symbioticum, y bueno, esos fueron los 4 tratamientos sumados a un testigo que se hicieron en los 4 sitios que les comenté. ¿Cómo se regaron esos sitios? Bueno, acá están los balances hídricos de los 3 pivotes, que ya seguramente conocen cómo son. La línea azul es el agua útil, la línea punteada es el umbral de estrés. En estos 2 sitios vamos a ver que hubo un punto ahí acercado al inicio del periodo crítico o quizá fin del vegetativo, que podría haber llegado a generar algún momento de estrés. Y en el caso de riego gravitacional no hacemos balance hídrico, pero la cantidad de riego fue de 9 y bueno, es un milimetraje aproximado de 1200 1300 milímetros, que está bien para el cultivo. Y a destacar, para este ensayo de foliares en maíz, tenemos que decir que cuando yo elijo un sitio o un lugar dentro del pivot para hacer el ensayo en microparcelas con productos foliares, elijo un buen lugar. Lo elijo en base a imágenes históricas y me ubico en los mejores sectores del lote. Por lo tanto, podría pensar que estas deficiencias de agua o pequeños estrés hídricos que vean estos balances en esos puntos que son los mejores del lote, que tienen más profundidad, mejor textura, mejor retención de agua, esos puntos de estrés no existieron. Bueno, acá tenemos una tabla de resumen de lo que fueron los 4 sitios. Los límites fueron de entre 17.600 en el mejor sitio y de 10.000 kilos en el peor sitio. Y en este gráfico de acá, ven, se puede ver el rendimiento expresado en términos relativos al testigo, para poder ver de forma visual el resultado de los 4 sitios a la vez. A la derecha, en anaranjado, está el testigo, y como pueden ver, todos los 4 tratamientos con nitrógeno en su formulación tendieron a responder positivamente, si bien el único que lo hizo estadísticamente superior, o sea que fue estadísticamente superior, fue ese producto de la izquierda que se llama Sofol, que respondió aproximadamente 20% por sobre el testigo. Hay que destacar que cuando yo realizo y muestro estos ensayos, estamos hablando de una respuesta a un producto comercial y no a un nutriente puntual, si bien podemos tomar ciertas interpretaciones de lo que pasó, que pudo haber sido respuesta a nitrógeno, a pesar de esos planes de fertilización. Si bien la interacción entre los productos comerciales y el sitio no fue significativa desde el punto de vista estadístico, cuando vamos a analizar la respuesta por sitio, acá tenemos renta relativa de este Glassy y los sitios, lo que pueden ver es que en estos 2 sitios que venían con antecesor gramínea, la respuesta de los productos se magnificó, fue mucho mayor. Y lo más interesante es que el orden de respuesta, el
combinación, es decir, el producto que mejor anduvo en este sitio anduvo también mejor en el otro. Algo interesante que también apoya a lo que les mostré anteriormente de la vicia es que en el sitio de trabajo, en el sitio de evaluación que tiene la vicia incorporada en la rotación de forma sistémica, de forma ya sistemática durante 4 o 5 ciclos de la rotación, fue donde los productos en base en nitrógeno tuvieron la respuesta más pequeña, como pueden ver ahí, prácticamente nula, sí con un buen desempeño de esos dos productos, el utrilla y el azofol. Y bueno, en esta situación algo intermedio. Bueno, como consideraciones finales del tema nitrógeno en maíz, lo que les dije, más o menos lo que se maneja hoy día es una dosis óptima a nuestros planteos, en nuestro ambiente, donde el suelo realmente aporta poco, es de 200 a 300 kilos de N a través del fertilizante, en todas sus formas, granulado, líquido aplicado con el pivot, líquido aplicado con un mosquito, algún foliar. La vicia como cultivo de servicio aporta nitrógeno por fijación biológica, pero nosotros consideramos que en estos planteos bajo riego, cuando trabajamos en directa, también nos da un plus de rinde debido a la cobertura en sí misma, es decir, a una mejor dinámica del agua una vez que aplico la lámina de riego. La vicia como antecesor genera, además del aporte de nitrógeno que les comenté, genera un mejor ambiente para optimizar la absorción de nitrógeno en planta, que fue en base a esos ensayos que les comenté de medir el nitrógeno que absorbió la planta de maíz, lo que nos puede llevar a rendimientos superiores, es decir, a mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno mineral que aplicamos, además de lo que aporta en sí la biomasa de vicia. Bueno, a pesar de los beneficios de la vicia como antecesor, tenemos que tener mucho cuidado con el daño por frío de implantación, que seguramente si alguno hizo vicia ya lo sufrió o ya lo tiene en mente para esas heladas tardías. Y bueno, en el planteo de bajo riego total tenemos que tener mucho cuidado con el tema de lixiviación de nitratos en los casos donde se aplican láminas muy pesadas, donde quizá, bueno, riego gravitacional ni hablar, pero nos pasamos un poco de milimetraje mencionado de grano de maíz, podemos llegar a lavar, hay que tener cuidado con esos excesos hídricos, y bueno, lo mismo con otras formas de pérdida de nitrógeno, como son la inmovilización de nitrógeno por antecesores gramíneas. También hay que tener en cuenta a la hora de calcular los balances de nitrógeno. Y bueno, también de nitrificación, pérdida por nitrificación cuando se encharcan los lotes y demás. También hay que tener en cuenta pensando que el nitrógeno es uno de los principales costos que tenemos y que puede impactar en el margen de los cultivos. Y bueno, en planteos de alto nivel de aplicación de nitrógeno, como el que les vengo comentando, encontramos esas respuestas a productos foliares, quizás no tanto porque no se aplicó la cantidad suficiente de nitrógeno para lograr los rendimientos que queremos, sino porque no está llegando de alguna forma a la planta, porque se está perdiendo de otra forma, porque tenemos la exiliación, y bueno, y esto se amortigua mucho cuando la vicia está en la rotación, que todos sabemos que el nitrógeno de la vicia se va liberando de forma mucho más gradual a medida que el cultivo lo demanda. Creo que es todo. Muchas gracias.